La crianza de los niños es una de las tareas más difíciles y satisfactorias del mundo, y aquella para la cual puedes sentir que estás menos preparado. Todos intentamos criar a nuestros hijos todo lo bien que podemos y sabemos, de acuerdo con nuestras capacidades, con nuestro bagaje y nuestra información y conciencia. Queremos que sean felices y de alguna manera nos fijamos ese objetivo a pesar de que muchas veces no acabamos de tener claro que quizá un día serán felices, pero no habrán respondido en absoluto a nuestras expectativas. Criar y educar a nuestros hijos en un ambiente de felicidad y con valores es un constante desafío para los padres, independiente de cuál sea la organización familiar y la edad de los niños. Ayudarlos para que sean respetuosos, tolerantes, solidarios, comprensivos, amables, enseñarles a que convivan en paz y en libertad es una tarea que comienza prácticamente con la llegada del bebé al nuevo hogar. La crianza de los niños es una de las tareas más difíciles y satisfactorias del mundo, y aquella para la cual puedes sentir que estás menos preparado. Hoy en Educados TV, ¿qué esperar? ¿Los primeros 18 años o 45,000 kilómetros? Hoy con un tema importante, como se pueden dar cuenta. ¿Qué esperar los primeros 45,000 kilómetros o 18 años con tus hijos? Es la pregunta. Todos los padres de familia, madres, cuando se enteran que van a ser papás, y el manual, ¿dónde lo consigo? El manual, ¿dónde viene? Y es lo que vamos a poner hoy sobre la mesa. ¿Existe realmente un manual? Algo que te diga cómo ser buen papá, buena mamá, qué hacer en caso de que se chorree el aceite, en caso de que se le ponche la llanta, en caso de que se descomponga el motor con tu hijo. No lo sabemos y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Chicos, ¿cómo ven? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gabriel, Sergio, aquí estamos de nueva cuenta juntos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristi? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Sergio. Hola, Cristi, ¿cómo Pues estamos? bien, a todo dar. Pues, oye, qué buena pregunta, Cristi. ¿Cómo le hacemos los primeros 18 años o los primeros 45,000 kilómetros, lo que llegue primero? Como si tuviéramos un manual, ¿verdad? Sí. Cuando yo era joven, y lo platicaba en el episodio de la semana pasada, yo decía, mijo, ya quiero que juegues. Todavía estaba en la panza de mi esposa y todavía decía yo, ya quiero que juegues, ya quiero jugar a la pelota contigo. Cuando cumplió 5 años le dije, ya dame chance de descansar. Sí, entonces sí ha sido muy, muy divertida esta aventura de ser papá y pues seguimos aprendiendo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente seguimos. Y es algo que también se nota mucho cuando estás en una institución o en una escuela, que de repente llegan los papás y ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé por dónde tengo que empezar. ¿Qué me puedes decir? ¿No? Y es donde entramos como en esos dilemas, ¿no? Nos viene el manual y a veces necesitamos irles ayudando en el camino. Sí, es impresionante que busquemos siempre las respuestas afuera. Digo, los papás de mi generación, digo, ya había internet y todo, pero no con la accesibilidad y con la cantidad de información que hay hoy día. Entonces, acudíamos, o en mi caso, a los libros. Y de hecho, me acuerdo que mis papás me decían que éramos papás de librito, ¿no? De sus nietos. Y de pronto resulta un poco complicado y ahora se me antoja todavía más difícil porque San Google, así lo voy a decir, inmediatamente empiezas a ver y ahora lo que abunda es la información, pero ese es justamente el problema, que buscas desde qué tipo de pañales, qué tipo de fórmulas. Si a mi hijo ya le salió una erupción, en vez de ir al médico, pues vas y consultas todas las teorías habidas y por haber. Y eso creo que de repente también puede llegar a ser peligroso, ¿no? Tanto. Pues mira, yo creo que la información es buena siempre y cuando sepamos dónde obtener la información como papás. San Google puede tener, no sé, 100,000 respuestas en 0.24 segundos, pero no deja de ser una fuente de información que no sabes de dónde viene. Como papás necesitamos prepararnos
para aprender a investigar, para aprender a leer y sobre todo yo creo que lo más importante que debemos de hacer como papás a la hora de querer construir este manual personalizado para crear y educar a nuestros hijos es usar el buen juicio, usar vaya, información fidedigna y tener mucha paciencia y mucha buena voluntad. ¿Sí? Entonces, ahí te estás cayendo, Gabriel. Sí, Sí, necesitas paciencia y criterio, ¿no? Pero de pronto puede resultar abrumador y hasta un poco complicado saber cuáles son las fuentes confiables, cuáles son las fuentes fidedignas, saber qué temas sí debes o qué temas sí puedes investigar sin riesgo. Vamos a decir, pues vamos a ver qué tipo de pañales, ¿no? No es lo mismo no sé, qué le puedo dar a mi hijo porque tiene tal sintomatología, o saber si mi hijo está enfermo de tal o cual cosa, o si mi hijo es superdotado o no. Y de pronto, pues hay decisiones y consultas que te pueden cambiar la vida de tu hijo. Otras que son trascendentes, dices, bueno, pues en cualquier buscador encuentro una respuesta. No obstante, ese buen juicio de parte de papá o mamá, luego también es complicado, ¿no, Gabriel? Es complicado también como uno como docente que de repente tampoco sabemos cómo tratar con con un niño o como hermano también, ¿no? También como hermano a veces mayor te toca estar al frente con ellos ¿cómo le hago? Y no sé mi mamá, no sé mi papá, ¿dónde está el manual? ¿No? ¿Dónde saco? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y como docente es, este niño, ¿cómo le hago? No entiendo, ¿dónde está su manual para saber cómo trabaja o algo? Y pues no encontramos la manera. Y es algo que tenemos que ir agarrando con experiencia, ¿no? Al fin y al cabo, poco a poco vamos agarrando la hilación. fíjate que hace un tiempo en el mundo en el que yo me muevo, conocí algunas compañías que hacen baterías o estudios, lo que son diagnósticos del perfil de aprendizaje, de cuál es el potencial de los niños, de los jóvenes, incluso desde niveles preescolares. Y siempre me ha surgido la duda, y tú que estás metido en este ambiente, ¿qué tan real es a través de una batería, vaya? Porque incluso hay en plataformas digitales, haz este test y te voy a decir cuál es ¿cómo se llama? Las habilidades que tiene tu hijo o el potencial que tiene en tales dimensiones o sus habilidades emocionales que tan desarrolladas están. Y, vaya, yo no soy especialista en ese tema específicamente, pero tú que estás en el ambiente, ¿qué me puedes decir al respecto? Ok, existen algunas baterías de pruebas que se utilizan para saber ese lado del niño, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Normalmente aplicamos una prueba para ver cuál es su manera de trabajar o su modo, podemos casi diciendo como su modus operandi, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo él va a aprender? ¿Qué es lo que él necesita para poder estar adquiriendo conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, de repente, pues aplicamos alguna prueba, una batería de prueba que nos pueda arrojar que si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, y de ahí vamos tomando, ya le vamos dando la pauta, ¿no? La pauta para ir tomando ciertas cosas. De ahí la cuestión emocional, podríamos tomar otro tipo de baterías de pruebas, que podría ser, no sé, puede ser bajo la lluvia, figura humana, HTP, y así vamos sacando, ¿no? ¿Qué es? Por medio de dibujos, por medio de colores, y vamos viendo qué colores utiliza, qué figuras hace, cómo las hace, y cómo él percibe su mundo, ¿no? Es lo que estamos buscando, cómo lo percibe, y a raíz de eso sabemos, mira, tu chico, tu niño es así, 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 aprende de tal manera, él es visual, kinestésico, él le ocupa ver y estarse moviendo para estar aprendiendo, él expresa su forma, su alegría bailando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde vamos dándole forma y al final pues hacemos un informe donde aparece toda la información, ¿no? Que dice, la forma en que vas a poder ayudarle a tu niño a seguir aprendiendo, e igual cómo tratarlo hasta cierto punto, ¿no? Eso sería la batería, el tipo de baterías de pruebas, por decir, ¿no? Algunas nada más. Bueno, me parece, Gabriel, que es una herramienta muy interesante para poder empezar a ver a los niños, pero ¿qué hay con el tema de la integralidad de niños? Digo, es muy bueno uno como una guía para el papá, siempre y cuando
el papá la siga, el papá escuche la recomendación, el consejo, pero bueno, ese es todavía, se queda sujeto a que el papá lo quiera llevar a cabo, que vaya de acuerdo con su cultura, de acuerdo con su estilo de vida, incluso con sus recursos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay? Hay otras áreas también importantes en el desarrollo del niño, solamente cognitivo y emocional, están otras áreas en donde creo que también sería importante incidir o a lo mejor empezar a buscar, empezar a rascar. No sé, se me ocurre el tema de la disciplina, a lo mejor, ¿no? De cómo disciplinar a mis hijos, que ese es uno de los grandes temas, yo creo que si no es que es el tema de la mayoría de los padres de familia hoy día. Definitivamente, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues uno, podemos decir uno como profesional, al momento que el niño, o bueno, que recibimos al niño, nosotros le decimos al papá, usted se va a comprometer con nosotros, a apoyarnos, a seguir adelante con lo que me estás pidiendo, ¿no? Con lo que me pide usted a mí, vamos a trabajar, pero yo ocupo que también usted haga ¿cómo decirlo? El compromiso con nosotros y sobre todo consigo mismo. Entonces, ¿cómo empieza la disciplina? La disciplina la van a necesitar, ¿cómo? Empezando por los papás, dándole tiempo a los hijos, dándole tiempo para hacer algo continuamente, que se esté haciendo seguido. Si no, no podemos llegar a hacer un cambio en el niño y sobre todo, pues tampoco un cambio en el papá, que es el ejemplo del niño. Entonces tenemos que trabajar tanto con el niño como con el papá. Hablamos con el niño, trabajamos. Después hablamos con el papá y vamos viendo, ¿sabe qué ocupó que me apoye de tal manera, de tal manera, de tal manera, para poder a que su hijo llegue, tenga un avance y en la siguiente sesión que nos veamos, o siguiente semana, o como lo estén seccionando, llevar y adelantar un poquito más, ir creciendo e ir terminando lo que me puede pedir. O sea, podemos decir, no, el niño no aprende. Ok, ¿por qué no aprende? Pues es que va con notas. Ok, vamos a revisar si no hay algo primero, vamos a revisar una entrevista, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo nació? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto. Luego de ahí, ok, vamos a platicar con el niño, hazme una prueba, hazme un dibujo, así, sí, ok, vamos a aplicar ahora una prueba cognitiva, vamos a poner algo de aprendizaje, puedes leer, puedes escribir, se le dificulta, ok, muy bien, aquí ya vamos detectando factores, pero ¿por qué no aprendes si aquí me están medio leyendo? No, pues es que le presta atención, pues sé que está en la casa, está trabajando en la computadora, pero está viendo qué está haciendo en la computadora. Ahí es el problema. Papá no le presta atención al niño y no sabe lo que está haciendo en la computadora, si está estudiando o no está estudiando. Ese es el principal factor por el cual le pedimos a los padres que nos estén apoyando. Entonces, ahí es donde vamos empezando. Entonces, ¿cómo ayudar a los niños? Por medio de los papás haciendo compromiso, echándole la mano. A ver, tengo una amiga que a mí me dice que no existe el concepto de un niño problema, existen papás problemas con niños. Entonces, sí, hay mucho que tenemos que aprender los papás de cómo serlo. Vaya, el título del programa lo dice, no sabemos qué esperar, no sabemos qué hacer durante los primeros 18 o 25 años o 40 años. Mi hijo mayor ya está en la facultad y sigo batallando con detalles que nunca me imaginé. Voy enfrentando nuevos retos cada etapa del camino. Tengo una niña de 14 años que también me hace enfrentar retos cada día, pero nunca ha acabado. Empezamos cuando recién nacieron, es más, cuando supimos que venían en camino, empezó este calvario de solucionar problemas, de tratar de atenderlos y de luego cuestionarme, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Sí? Y es ahí donde creo que la mayoría de nosotros como papás tenemos esas dudas y por qué creo importante tener un programa de este tipo, ¿no? De veras, ¿cómo saber si lo estamos haciendo bien? Esa es la cosa, saber si lo estoy haciendo bien, porque creo que tenemos una expectativa como papá, a lo mejor un molde prefijado de cómo debería ser, quizás sea el adecuado a la etapa en el momento que yo viví mi infancia, quizás sea a los parámetros con los que a mí me criaron, me disciplinaron, me educaron en aquel entonces y que a lo mejor ya no aplican ahorita. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos, Gabriel, adecuando el molde? Esa es la pregunta. Ese manual, porque como todo buen coche, pues el coche no se maneja solo ni se cuida solo, ¿verdad?
Sí, Entonces, definitivamente. igual tiene que ver con los hijos a diferentes edades, pero primero, ¿cómo te adecuas a los estilos diferentes de educar hoy día? Porque hoy dicen que los niños de ahora son niños de cristal, que ya no les puedes decir nada, que ya no les puedes disciplinar, ya no los puedes regañar, pero al final de cuentas se necesitan ser disciplinados. Entonces, no es tan mismo educar a un niño de 5 años que a uno de 14, acompañar a uno de 20, 20. Ok, ¿cómo nos podemos adecuar? ¿Lo como papá o como docente? Esa sería mi pregunta. En las dos. No. O sea, como papá, ¿cuál sería tu recomendación, a lo mejor terapéutica, o qué necesito hacer yo como mamá para poder entender que tengo que crecer junto con mis hijos? Pues como para agarrar la onda de que si a mí me educaron con el efectivo chanclazo, pues a lo mejor conmigo no funciona. Es otro tipo de medida, otro tipo de comunicación y Sí. sobre todo no todos los niños son iguales, incluso entre mis hijos son iguales. Tengo que cada uno, pero ¿cómo le hago? Ok, ¿cómo podemos empezar ahí? Principalmente dándonos tiempo. Aquí yo creo que vivimos en una época en la cual siempre estamos acelerados, que el tiempo cuando volteamos y pestañeamos decimos, ah, en un minuto, y cuando pestañeamos pasaron 1 o 2 horas o se nos fue el tiempo, ¿no? Primero que nada, dándonos tiempo para poder, ¿qué? Primer paso, tiempo. Segundo paso, empezar a dialogar con tu niño, con tu hijo, con tu alumno. ¿Para qué? Para irlo conociendo. Al estarlo conociendo, dale esa confianza, que es lo que tú tienes, debes de tenerle confianza a tu hijo y tu hijo tenerte la confianza a ti para ir conociendo detalles de él o de ella, ir checando, ir revisando, ir analizando. Ahí es donde empezamos nosotros dando el primer paso de conocer a las personas, de ir conociendo al joven y analizar qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su pasatiempo, qué hace. Y conforme él te vaya platicando, no, fíjate que las redes, ok, bueno, aquí también utilizamos algo que se llama curiosidad, ¿no? Entonces, así como tenemos la curiosidad de saber, los papás, ¿no? Me pueden decir por ahí, ¿con quién es ese muchacho? ¿Y dónde lo conociste? Como dice la canción, ¿no? ¿Y de dónde es él? Es lo mismo, esa misma curiosidad de saber quién es él o quién es ese niño, quién es ese muchacho que te habla, que te mira bonito. Bueno, ahora, ¿cuál es la curiosidad tuya? Pues, ¿qué te gusta y qué haces y qué es lo que hay de moda? Este, ¿cómo tu maestro te está enseñando? No, pues mira, fíjate que me pone música y empezamos a practicar tablas de multiplicar, que eso ya se utilizaba antes. Me acuerdo que todavía vendían, cuando estaba en la primaria, vendían cassettes donde vendían las tablas de multiplicar cantadas y demás, pero a lo mejor ahorita ya no utilizan eso, y más ahorita con el golpe de pandemia, que cómo lo están haciendo. Bueno, están utilizando videos, están utilizando películas, están utilizando algo para que el niño aprenda. Y uno con la curiosidad, bueno, ¿qué tipo de película es? ¿Qué te parece si la vemos juntos? También quiero saber si te gustó. No, es que está bien padre, que sí te va a gustar y demás. Y vamos viendo, explícame cómo te lo enseñó. Las preguntas claves como papá van a hacer que el niño se abra sin ser tan estricto o hermético, sino permitiéndole el diálogo al niño. Ya con eso, ¡pum!, se va a abrir el camino súper grande. ¿Para qué? Para que no estén batallando, para que no estén, obviamente, eh, va a haber situaciones en las cuales van a decirle, no me cuadra algo, obviamente. Todos decíamos, no, como dicen ahorita los mentados memes, le entrego la boleta y me dice mi mamá, ven para acá, no, Susana, a distancia, por favor. Pues ahorita es, bueno, ¿qué puedo hacer yo contigo para poder seguir adelante, para poder seguir creciendo y que te vaya mejor a ti? Y como te va a ir bien a ti, me va a ir bien a mí, me vas a dar tranquilidad, y al tener yo la tranquilidad, va a haber más armonía, ¿no? Eso creo que sería la parte fundamental. Muy bien, abordas ahorita un tema y se los quiero preguntar a los dos, a uno como papá y a otro como docente. Tiene que ver con el trabajo en equipo. Digo, como papá, a veces nos resulta fácil dejar al chamaco en la escuela o dejarlo con el que la escuela se encargue. Yo no sé, yo me desconecto, dejo de ser papá porque yo me tengo que convertir en trabajadora, me tengo que convertir en otra cosa menos mamá, papá. ¿Sí? Y luego, pues en la escuela también digo, cuando uno es docente, dices, bueno, es que todo empieza en casa, yo no puedo resolver los desórdenes que se generan allá, entonces, ¿cómo lograr esa sinergia? ¿Cómo lograr ese verdadero trabajo en equipo? ¿Cómo lograr esa coherencia entre lo que pasa
en un lado y el otro para sacar adelante al chamaco, a la chamaca, porque también es importante, ¿no? Tú como papá, Sergio, ¿cómo lo has vivido en torno a la relación con los centros educativos de tus hijos? Y Gabriel, tú como docente también dices, pues es que yo hasta aquí puedo y esto no, o es necesario irse más allá, no sé, se antoja complicado también. Mira, Cristi, como papá, en primer lugar, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? O sea, es que se me vienen desde que tienen un año ideas. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que somos papá, y creo que lo vamos a hablar más adelante. Podemos ser padres, pero no podemos ser amigos, no debemos ser amigos, ¿sí? Debemos de tener una paternidad amistosa, esa sí se vale, ¿sí? He vivido la experiencia de tener ya a un joven en casa donde tengo que seguir siendo papá, tengo que seguir siendo el adulto responsable, tengo que seguir siendo quien dicta las reglas, aunque mi hijo ya es mayor de edad y debería, en teoría, debe tomar sus propias decisiones. Le digo, perfecto. Yo le digo, eh, tú eres libre de tomar tus decisiones, pero nada más recuerda una cosa, sigue siendo mi casa, sigue siendo mis reglas, ¿sí? Cuando tengas tu casa, cuando tengas tus reglas, entonces ya podrás tomar tus decisiones. Y aún así le doy la libertad. A los 14 años yo le dije, creo que ya eres lo suficientemente maduro como para dejar de pedirme permiso, ¿sí? Me avisas, ¿sí? Y te diré si estoy o no de acuerdo, ¿sí? Cuando tenía 7 años, le dije, bueno, ya no te voy a llevar a donde yo quiero, vamos a tomar una decisión compartida. ¿Sí? Si quieres ir tú a una fiesta, me dices, papá, quiero ir a esta fiesta, y entonces me pides permiso. No sé si me explique. Hay momentos en que hay que de enseñarles lo que significa que tengas mi permiso. Hay momentos como papá en que le dices, necesitas tomar tus decisiones y te diré si estoy de acuerdo o no con ellos y si te autorizo a tomar esa decisión o no. Hay momentos en que le dices, ya cuando es más maduro, la decisión es tuya, pero recuerda que vives bajo este techo y este techo tiene reglas. Las reglas las establezco yo como la autoridad de la casa, ¿sí? Ha sido una negociación, ¿sí? Desde que tiene, no sé, un año, he tenido que aprender a negociar, pero a negociar para ganar, para tener y mantener el liderazgo de esa opinión. Esta es como yo construyo esa relación. Es una autoridad amistosa. Soy papá, o una paternidad amistosa. Soy papá, soy autoridad, pero no soy tu amigo. Te aprecio, te quiero, te adoro, te amo, ¿sí? Pero yo Me soy caes papá. bien. Sí, me caes bien, pero no puedes ser mi brother, no puedes ser mi compa, ni puedo ser tu compa, porque en ese momento, de alguna manera, perdemos autoridad. Y esto es bien interesante, porque lo he visto con algunos otros niños que cuestionan y rechazan y se pelean con los papás como si fuera un igual. Yo nunca he tenido una discusión de esa dimensión con mis hijos. Tenemos discusiones, sí, por supuesto, pero nunca hemos chocado, porque llega un punto, no tengo que decir porque soy tu padre y te callas, nunca he tenido que llegar a ese escenario, pero sí he tenido que llegar a decir, a ver, nada más quiero que recuerdes que tenemos unas reglas en esta casa. Y basta, se acabó la discusión, no hay pleito que siga. Me puede establecer una negociación y puede llegar a tratar de negociar y puedo ceder en momentos. También he tenido que aprender a perder, a decir, ¿sabes qué? Este pleito, si lo gano, porque lo voy a ganar, le llevo 20 o 20 y tantos años de experiencia, le voy a ganar, pero voy a perder batallas más importantes, ¿sí?
Entonces también he tenido que llegar y decir, ok, estoy de acuerdo contigo, no me hace feliz la decisión que estás tomando, pero es tuya y te hago responsable de tus consecuencias, pero quiero que lo tengas en cuenta porque estas 3 razones. Porque, o sea, yo le digo, estas son batallas que no vas a ganar, punto. Pero esta te la voy a dejar. Y le hago saber que lo dejé ganar. ¿Sí? No es que yo sea el malo del cuento, que quiera ser el malo o la autoridad negativa. Es que yo quiero ser su papá. ¿Sí? Y desde que era bebé le hice saber, mi hijo, habrá momentos en que tendré que tomar decisiones que no te van a hacer feliz y que a lo mejor hasta te duelan, te enojen, te entristezcan. Pero créeme que no lo hago para hacerte enojar, ni para lastimarte, ni para, ¿cómo se llama? Para hacerte enojar conmigo, sino porque te amo, por eso tomo estas decisiones. Y la primera fueron las inyecciones cuando son chiquitos, las vacunas. Me duele tener que inyectarte. Me duele en el alma. Yo lloraba con mis hijos. Le decía, te juro, chaparrito, te juro, mi amorcito, que no lo hago para lastimarte. Lo hago porque espero lo mejor para ti. Cuando los tenía que limitar en algunos permisos, le digo, créeme que entiendo por qué te molesta, pero quiero que entiendas que lo estoy haciendo porque te amo, porque es la manera de un papá de protegerte. ¿Sí? Y pues eso es más o menos tratando de responder, y perdón que me alargara, pero es algo que me apasiona. Gabriel, ¿tú qué opinas? No, Yo estoy está muy completamente bien. de acuerdo. De hecho, hasta diría que ese es el ejemplo que a veces deberíamos de tomar. Yo cuando me refería a ser su amigo en la pregunta pasada, era en el aspecto infantil, de niño, que de niño, estamos hablando área infantil de 4 hasta los 10 años, podríamos llamarlo todo ahí, porque ahí empieza la prepubertad y demás, esta preadolescencia. Ahí es donde tenemos que enfocarle y dejarle bien amasado, ¿no? Diciéndole, hey, soy tu amigo, confía en mí, pero también recuerda que soy tu papá. Desde el lado del docente, ya nos vamos un poquito hasta juventud, ¿no? Estamos hablando 14, 15 años, que es el problema que he visto y he notado un poquito más, ¿no? El problema aquí es que de repente, pues sí, los chicos no tienen ese contacto con los papás, no hay ese contacto. Entonces, ¿qué es lo difícil para el docente? Pues sí, es como que, rayos, el docente hasta dónde llega, se van a quedar nomás aquí en la casa y nos lo dejan a nosotros. A veces sí hacen eso, a veces sí nos dejan al alumno. Y yo soy fiel creyente de los que dicen que a veces tu amigo y ¿cómo se llama? Tu confidente y tu maestro, pues sigue siendo esa persona que te da clases casi todos los días, ¿no? Esa persona que miras en el salón, en el aula, durante 8 horas, por 5 días, por 4 semanas, por 3 días, o por 12 meses, por cuántos años, se vuelven horas, ¿no? Infinidad de horas, que a veces, ahorita en la actualidad, los papás son, toma, te dejo el chamaco y nos vamos. Así me han llegado a decir, toma, ahí está el chamaco y me voy. Y yo, señor, es su hijo, está bien, aquí lo cuidamos o aquí lo voy a atender, pero no es de que me lo deje, sino que aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También usted tiene una responsabilidad. Aunque se vuelva papá, aunque sea el papá, pero se vuelva trabajador, o se vuelva el jefe, o el empleador, o lo que sea, la responsabilidad y el papel de papá ya está desde que se concebió y ya es una responsabilidad. Eso no ya es mío. Lo que a mí me corresponde es cimentar los valores y la educación que usted ya le formó a su hijo. Yo no lo voy a educar, yo le voy a transmitir información, conocimiento para reafirmar eso. Acabas de tocar un punto bien interesante que, perdón que te interrumpa. Fíjate que hace poco, te estoy hablando hace unos 2, 3 años, un muchacho, yo soy scout y hace años que he estado en el movimiento. Siendo un scouter mayor, alguien que ayuda a niños y jóvenes en su formación, pues me ha tocado atender muchas generaciones. Recientemente uno de los jóvenes
ya ni tan joven, de 32 años, se acaba de volver papá por primera vez, y uno de los que era un muchacho que yo dirigí hace más tiempo del que quisiera reconocer. eh, me llama y me dice, Checo, voy a ser papá, y todo emocionado. Me dice, ¿algún consejo? Le dije, mira, te podría dar muchos, pero el más importante cuando yo tenía tu edad, lo que más me preocupaba era cómo ser esa imagen del hombre maduro, de la, para él, o sea, un ejemplo. Me dice, Checo, honestamente creo que mi mayor responsabilidad del primer año es conservarlo con vida. Así me dijo, me dio mucha risa. Y le dije, efectivamente, ¿sabes qué? Olvida mi consejo. Sí, olvida mi consejo. Tu primer, y esto relacionado a lo que acabas de decir, ¿cuál es nuestro rol como padres de familia? Creo que va evolucionando con el tiempo, ¿sí? Y ese primer año, garantizar que sigue con vida. Segundo, ya logrando eso, ya la llevas de gane, compadre. Le diría, le dije, por ahí va. Y Sí, se me vino a la mente ahorita. definitivamente, Checo. Sí, definitivamente, eso es muy importante y se los comparto ahora como mamá, ¿no? Dices, no puedes ser amigo de tus hijos, puedes ser un papá amistoso. Creo que va dando con los años. Y yo que tengo ya hijos adultos jóvenes, ahorita yo ya no puedo ser una autoridad, puedo ser una consejera tal vez. Como mamá me he convertido en eso, pero ya soy más una amiga consejera que una mamá, porque bueno, mi etapa de mantenerlos con vida ya pasó, mi etapa a lo mejor de empezarlos a orientar ya pasó, ayudarlos a tomar sus decisiones ya pasó y ahorita me toca respetar sus decisiones, escucharlos, si es que quieren compartirlas y a lo mejor dar mi punto de vista, ¿no? Así respetuosamente yo considero esto, pero como bien dices tú, ¿verdad? Tú sabes, ¿no? Ahí tú eres el que va a lidiar con las consecuencias y si necesitas que te sobe el chipote porque ya te avisé que te vas a dar un trancazo, está bien, dátelo. Ahí me avisas cuando necesitas una sobadita, ¿no? Exactamente. Yo creo, Cris, y ahorita con esta reflexión que me hizo caer en cuenta, Gabriel, habría que hacer un análisis año por año, o sea, no nada más que esperar los primeros 18 o 25 años, o sea, que esperar el primer año o los primeros, no sé, 200 kilómetros, ¿sí? Porque apenas lo empiezan a gatear. Y luego que esperar el segundo año y que esperar el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Valdría la pena hacer un programa de eso, ¿eh? Donde platicáramos año por año. A ver, el año uno, lo más importante, y coincido con este amigo, no voy a decir su nombre porque no lo quiero quemar, pero coincido con él. Lo más importante que tienes que hacer el año uno es conservarlo con vida para el año dos, ¿sí? En el año 2 yo creo que es enseñarle ¿cómo se llama? Demostrarle, porque es cuando empieza a permear todo el amor que le tienes, obviamente desde el año 1, pero en el año 2 pues es empezar a enseñarle a comer de todo, a que disfrute, que Y a explore, caminar. curiosa, enseñarle a caminar y a no meter los dedos en el tomacorriente. Volvemos al año 1, a seguir vivo. ¿Sí? Y perdón que esté tomando tanto tiempo, pero ahí les va. Mi hijo se quebró el mismo brazo 3 veces. Se aventó 3 años consecutivos con yeso. Y no fue la misma fractura, fueron fractura aquí y fractura acá. ¿Sí? Es decir, en 3 lugares diferentes, pero el mismo brazo. Y le preguntaba al médico después de la tercera fractura, cuando lo estaban poniendo el yeso, le dije, oye, que tiene problemas óseos, tiene problemas de calcio, y me dice, no, así estuvo el trancazo y los otros 2 también. Y mi hijo estaba en lágrimas, tendría 10 años, y me preguntó, papá, ¿por qué me quiebro tanto el brazo? Y le digo, porque eres igual de atrabancado que tu papá, ¿sí? ¿Y sabes por qué los niños se tienen que quebrar los brazos cuando son chiquitos o quebrar una pierna o algo? Para que no les suceda cuando son grandes. ¿Sí? Los golpes que nos damos de chiquito te curan, ¿sí? Y nos reparamos rápido. Me duele en el alma que un niño tenga que sufrir, pero prefiero que lo sufran. Hace poco supe de un accidente de un joven de 17 años que se accidentó por imprudencia, ¿sí?
porque y normalmente, o es mi idea loca, que eso sucede porque no tuvieron experiencias de chiquitos. No sé. ¿Qué opinas tú, Gabriel, de esto? Sobre los niños, qué pasa cuando se lastiman y demás. Si es necesario, a veces sí. Y lo que tienen, me acuerdo mucho que me decía mi padre en paz descanse, me decía, equivócate ahorita, aprende ahorita, porque quién sabe si en un futuro vas a tener a alguien que te diga cómo y cómo te vas a, y que te vayan a apapachar, a cuidar, como mencionabas, ¿no? Entonces dije, qué sabias palabras, ¿no? Porque cuando yo, pues, obviamente el ciclo de la vida, ¿no? Papá fallece y demás, me llegué a dar de topes y dije, ocupo una orientación y pues no estaba papá y mamá pues estaba ocupada y dije, wow, o sea, realidad, pero empecé a acordarme de aquellos entonces, tanto como papá como mamá me decían, esto no se hace por esto, o eso te pasó porque fuiste imprudente, por esto, y dije, ok, de aquí soy, ¿no? De aquí ya voy agarrando, entonces voy a buscar una solución. Por eso se le llama también a enseñarles a resolución de problemas, que a veces hay papás, no generalizo, tampoco pongo en evidencia, ¿no? Pero hay papás y me imagino que a lo mejor puedo llegar a hacerlo en un futuro, que cuidamos tanto a los niños, que los cuidamos, los chequeamos y que no, hombre, que no les pase nada, porque, uff, ¿qué va a pasar, no? Y les prohibimos la oportunidad de explorar y de conocer. Y cuando llegue el papá o llegue la niña o llegue el niño o el joven ya, ¿no? Oye, papá, quiero estudiar esto, pero no sé. ¿Y por qué no estudia lo mismo que yo? ¿Y qué es? Bueno, te platico desde cómo yo lo trabajo, pero, ¿cómo, no? O simplemente, oye, quiero romperse un brazo. O, oye, ¿qué es esto? Porque a mi compañero le pasó. Y a veces le tratamos de quitar, no pienses en eso, no pasa nada. O quieres, se va a caer y, no corras porque te vas a caer, te vas a raspar y te va a doler. ¡Pum! Ya le metimos un miedo, pero no lo dejamos experimentar el miedo. Y cuando llegue y se caiga, pero es que me duele demasiado. Pues sí, porque nunca lo habías vivido. Entonces ocupamos la parte que hablaría un teórico, Vygotsky, si no me equivoco, mencionaba sobre la zona de ¿cómo se llama? Aprendizaje próximos, o algo así. Era por experiencias, tenías que experimentar las cosas o que alguien te platicara para saber qué pasaba. Entonces, la zona de desarrollo próximo se llama. Entonces, eso es lo que a veces necesita el niño. El niño necesita explorar. Hablaba Montessori, ocupa por los sentidos. Hablaba Piaget también los sentidos. Hablaba Bandura nos decía que tiene que llevar y por observación. Hay veces que les toca que el niño llega y, papá, ¿qué haces? Me estoy rasurando. Ah, yo también. Y se pone jabón en la cara y empieza a imitar, ¿no? Imitación. Ya estamos por ese lado. Pero si nosotros le prohibimos eso, el niño no va a saber. Hay niños, a mí me llegó a llegar jóvenes, válgame la redundancia, ¿no? Me llegaron jóvenes que me decían, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo, dígame. Es que la verdad no sé cómo rasurarme, ¿cómo le puedo hacer? Ok, no, entonces ahí entramos en otro rol, que es como que, ok, yo no soy papá, soy tu maestro, soy tu orientador, pero bueno, me cambio mi papel, como hermano mayor podría decir, mira, te voy a explicar, vas a hacer esto, así, y le vas a intentar, y al día siguiente no, a veces los vemos hasta cortados de la cara, o la niña se acerca con la maestra, es que me pasa esto, mi regla, pero mi mamá no tiene tiempo para estar conmigo, nunca me explicó, entonces ahí van muchos factores, ¿no? Son cositas que vamos tomando y que a menos yo como docente o que en el área educativa o en orientación nos ha tocado lidiar y a veces como que, a ver, señora, puede venir el día de mañana a las 8 de la mañana para platicar y ver qué vamos a hacer y platicarle y exponerle y pedirle, ¿no? Porque a veces que el punto era que a veces se van de ese papel de papá o de mamá y se les va. Y ni autoridad, ni papá, Ajá. ni amigo. O a veces, o llegan y se es imponen como impresionante, ¿no? autoridad.
Ajá. O sea, llegan y se Es ponen como impresionante cómo autoridad. después los oyes. Ujú. Perdón, Sí, Cristi. empiezan a quejarse de que los niños no entienden, Sí, Cristi, te ¿sí? escuchamos, Los perdón. chicos no obedecen. Si ellos no han logrado establecer esa comunicación, me ha tocado conocer de casos así muy cercanos, donde se habla a la mamá para decirle, oiga, fíjese que aquí su hijo, su hija, ¿sabe qué? Yo ahorita tengo mucho trabajo, en este horario yo no puedo atender esos asuntos, y después viene pues el regaño a la criatura y vienen una serie de consecuencias muy complicadas justamente por abandonar. Tú no dejas de ser papá aunque estés trabajando 18 horas al día. Tú tienes que ingeniártelas para dar su espacio, para darle su atención a cada cosa y terminas no conociendo a tus hijos. Es impresionante. Ahorita haciendo esa analogía de esperar los 45,000 kilómetros o los primeros 18 años, yo lo veo como un manual, ¿sí? ¿Qué te dice un manual de coche? Pues te enseña a conocer tu auto, ¿no? Qué partes tiene, cómo jala, qué tipo de aceite, a cuánto las llantas, y te dice cada cuándo darle mantenimiento. Entonces, la pregunta es, ¿tú conoces a tu hijo? ¿Sabes qué siente? ¿Sabes qué le duele? ¿Sabes qué le emociona? ¿Sabes qué lo motiva? ¿Sabes que necesitas darle mantenimiento, verdad? A lo mejor no solo a él, sino a tu relación con él. Y no lo hacemos, no lo hacemos. Sí necesitamos de plano. Pues esa es la intención de este programa, Cristi, el precisamente desarrollar esta, si bien no podemos hacer un manual porque cada niño es diferente y cada mamá y cada papá es diferente, sí tenemos que ir pensando en decir, vamos haciendo un ambiente donde papás, mamás, maestros, alumnos, niños, jóvenes y abuelos, filósofos, psicólogos y dueños de escuelas, donde todos estemos hablando de cómo vamos a hacer este manual juntos. No hay más que abrir una mesa de diálogo y platicar. Yo creo que eso es lo que la verdadera intención detrás de este programa y pues bien, muchas gracias a los dos por acompañarnos esta semana, Cristi por ayudarnos a dirigirla, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos con tu expertise. Nos vemos en el próximo programa, va a estar padrísimo el tema, ahorita no recuerdo cuál era, pero... La escuela y lo que le toca a la casa. Sí, es cierto, lo que le toca a la escuela, lo que le toca a la casa, es nuestro episodio próximo, nos vemos la semana que entra, y vamos a tener también a un especialista, algunos otros amigos, papás, mamás, y vamos hablando de qué nos toca hacer en casa, qué nos toca hacer en la escuela. Cristi, ¿podría cerrar, por favor? Gracias a ustedes. Ha sido un enorme placer ser y con la gente que está del otro lado. Creo que todos podemos hacer grandes cosas con nuestros hijos y el primer punto y el más importante es la disposición, y el que estemos aquí y el que la gente esté del otro lado ya nos da un puntito de avance en este tema de acercarnos a nuestros hijos y ser mejores padres. Muchísimas gracias y bueno, pues nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces. Muchas gracias, hasta luego.